Hoy tenemos a un invitado top, de calidad. Está esperando a que demos pie al comienzo de esta entrevista a Víctor Gay Zaragoza, escritor, conferenciante, divulgador y una de las eminencias más respetadas en todo el mundo en lo concerniente a inteligencia artificial. Ya sabéis que es un tema que me apasiona. Y en esta entrevista, en esta conversación, vamos a tratar temas tan interesantes como cómo ha afectado la llegada de la inteligencia artificial a la evolución humana, cómo va a afectar a la educación, cómo podemos utilizarla para potenciar nuestra profesionalidad y encontrar así mejores trabajos, y sobre todo vamos a ver de qué manera podemos utilizar la inteligencia artificial para ser mejores personas. Víctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Un placer. El placer es todo mío porque, bueno, antes de empezar la grabación te comentaba que el libro que has publicado me ha sorprendido muchísimo. Tratas temas muy interesantes de los que vamos a hablar aquí. Es cierto que el tema de la IA de ChatGPT está últimamente muy en boga, todo el mundo habla de ella, pero hay pocos profesionales que realmente se molestan en profundizar, en indagar sobre ella y sobre todo especializarse y profundizar un poco en la escritura y en la manera de contar historias y cómo va a cambiar eso, ¿no? Así que estoy muy agradecido por tu tiempo, que sé que tienes una agenda muy complicada y que bueno, que te agradezco que estés aquí con nosotros. No, un placer, oye, un placer, Dani, y encantado de estar aquí, además con otro escritor, y me parece interesantísimo lo que hacéis, lo que haces, así que encantado. Maravilloso, maravilloso. Bueno, uno de los temas centrales del libro es la importancia que ha tenido las historias o saber contar historias para la humanidad, ¿no? Ujú. Bueno, de hecho, lo que marca el punto de inflexión desde la prehistoria a la historia es el momento en el cual la humanidad empieza a escribir esas historias, ¿no? Y eso es del pre a la historia, de la prehistoria a la historia. Ahora estamos en un momento, ahora no, esto ya ha empezado hace tiempo, pero estamos en ese punto de inflexión en el cual estamos dejando de ser los humanos los que escribimos las historias y empiezan a ser los algoritmos, ¿no? Entonces, quizás bozando esas puertas a la poshistoria, quién sabe, Dani. Sí, bueno, precisamente hablas de esto, ¿no? De la poshistoria, que es como que hemos cedido la responsabilidad de contar historias. Bueno, si no lo hemos hecho todavía, quizás en los próximos años, ¿no? Hemos Ujú. cedido o vamos a ceder la responsabilidad de contar historias a la inteligencia artificial, ¿no? Exacto. Entonces, yo creo que esto que se está haciendo mal, ¿eh? En muchas organizaciones y en muchas empresas. Por ponerte un ejemplo, que es público, ¿no? Hacienda, por ejemplo, en España ha estado en el último año y medio utilizando algoritmos para coger y calcular, según sus propios, digamos, las directrices que le han dado, si las ayudas que los autónomos habían recibido durante la COVID eran justificados o no. Y el propio algoritmo ha calculado, según él, si era justificado o no, ha hecho un cálculo de los intereses que de los 700 euros al mes de los autónomos ha pasado a 2.500 por los cálculos del algoritmo, según intereses, inflación, etcétera, y automáticamente esos algoritmos han mandado emails a estos autónomos y de hecho han mandado una serie de emails durante varios meses, ¿no? O sea, dejando a los autónomos. Entonces, claro, el autónomo no puede contestar a este algoritmo y ha de abrir una justificación, por otro lado, para demostrar, seguramente gracias al trabajo de su gestor, pues que estaba justificada o no esa ayuda, ¿no? Entonces, al final, yo creo que aquí, Dani, lo que estamos perdiendo es olvidarnos de las cualidades humanas fundamentales y en qué somos mejores los humanos que los algoritmos, ¿no? En este ejemplo de Hacienda. ¿Por qué? Porque al final un algoritmo es muy bueno analizando grandes cantidades de datos. Esto nadie lo discute, ¿no? Pero a la hora de comunicar según qué cosas y tener en cuenta ciertas directrices que el algoritmo no tiene, tener en cuenta ciertos contextos, ¿no? Eso el algoritmo pasa por alto, ¿no? No tiene esa empatía, esa habilidad humana. Entonces, en fin, lo pongo como un ejemplo de un tipo de comunicación, de narrativa, que se ha hecho a saco con algoritmos, pero que seguramente era lo más eficiente en el corto plazo, pero que en el largo plazo es lo más eficiente, o esto mina la confianza de los ciudadanos en la agencia tributaria, lo cual puede hacer que en el largo plazo estos ciudadanos traten de hacer cualquier estratagema a través de porque ya no van a confiar en esta Ya. institución, la van a ver como un perseguidor, ¿no? Como un inquisidor. Entonces, estas son cuestiones que los tiempos en los que estamos nos levantan, ¿no? De los algoritmos siempre buscan lo más eficiente,
pero es que lo más eficiente no es siempre lo mejor a largo plazo. Entonces, lo pongo como un ejemplo de que sí, que estamos en este momento entre seguramente en las puertas de la poshistoria, donde estamos dando poder a los algoritmos sobre las vidas humanas. Mi única, bueno, yo creo que se está haciendo mal en muchos lugares, es normal, estamos empezando, no solo en la agencia tributaria, en Airbnb, por ejemplo, también se ha cogido y se ha dejado, se ha programado unos algoritmos para que fuesen a los hosts y si un host hace, por ejemplo, 2 cancelaciones, el algoritmo automáticamente va a cancelar el anuncio porque, claro, si el host cancela el anuncio, el usuario final tiene una decepción porque no puede ir a ese piso que había reservado y, por tanto, esto penaliza a Airbnb. Entonces, el algoritmo automáticamente cancela tu anuncio, pero, claro, lo que no tiene en cuenta el algoritmo es el motivo por el cual el host ha hecho las cancelaciones. Ponte que está mejorando, que esto me he enterado de casos reales, que era porque estaban mejorando las condiciones del apartamento para mejorar la experiencia del usuario, pero claro, el algoritmo esto no lo entiende. Entonces, el Claro. algoritmo va a saco, ¿no? En cambio, un humano podría tener en cuenta estas variables antes de tomar una decisión. Entonces, 2 ejemplos, la agencia tributaria con la que todos lidiamos y Airbnb con lo que quizá no tanto, pero los pongo como ejemplos de que hemos delegado en los algoritmos la comunicación, las narrativas, las historias, y quizá como estamos empezando estamos perdiendo un poco de perspectiva de Ya. en lo que somos buenos los humanos, cuál es el rol de los humanos y cuál ha de ser este rol de los algoritmos, ¿no? Bueno, a ver, los ejemplos que has puesto yo los desconocía, me han resultado, bueno, pues la verdad que muy impactantes, pero es cierto, ¿no? Yo creo que no somos conscientes de que la inteligencia artificial cada vez está, no sé si moldeando, pero sí está más integrada dentro de la sociedad. Incluso conozco otro ejemplo donde hay empresas que lo utilizan como recursos humanos, pues para valorar qué tipo de personas pueden llegar a contratar. Eso a fin de cuentas ya está un poco decidiendo nuestro futuro, decidiendo a qué tipo de trabajo podemos acceder, pero yo creo que es muy importante que nunca nos olvidemos de que detrás de esa inteligencia artificial, que es capaz de analizar y de sacar una conclusión probablemente acertada dentro de una gran base de datos, debe de estar el humano, ¿no? Debe de estar el componente humano, que es el que finalmente toma la decisión y le da las directrices a la inteligencia artificial para que trabaje de una manera o de otra. Totalmente. De hecho, Daniel, me hizo mucha gracia que es verdad lo que estás diciendo, porque la inteligencia artificial te puede ayudar a analizar cantidades masivas de datos. Ponte que eres una empresa, abres una vacante y recibes 3.000 currículums o 2.000. Y tú, claro, tú eres un ser humano con tu vida, con tus limitaciones y te vas a poner uno a uno. Entonces, te puede hacer una primera criba, ¿no? Pero ¿sabes lo que más la atención me llama? Dani, que la gente más inteligente lo que está empezando a hacer es un SEO en sus currículums dirigido a estas IAs que hacen la primera criba. Y de hecho, ¡Hostia! ahí ¡Fua! hablamos, ahí hablamos. Entonces, claro, ¡Buah! estos ya son los que van. De hecho, conocí a una persona, estaba en la feria del libro de Madrid firmando ejemplares y vino un chico que compró el libro y me explicó cómo él había hackeado estas IAs que hacen la preselección haciendo un estudio de las frases que había de poner arriba del CV para captar la atención de la IA y le admitieron en 7 puestos de trabajo. O sea, Ya ves. pasó de estar desesperado, porque estaba Claro. desesperado diciendo, joder, es que las IAs me descartan, con esta estrategia de SEO, pero aplicada a su CV para seducir a la IA, a estar en todos, ¿no? Entonces, claro, al final yo creo que nos hemos de actualizar. Esto es otro ejemplo de que no solo son los demás, ¿no? Porque he empezado hablando de lo que la agencia tributaria ha hecho fatal y lo Airbnb también, pero es que también los humanos no estamos entendiendo que lo estamos haciendo mal, porque si es una IA la que hace esa primera selección, bueno, pues tengámoslo en cuenta y cojamos nuestro CV y ya planteemos un SEO que haga que el CV sea atractivo para la IA, ¿no? Me lo dijo este chico y realmente que me explotó la cabeza, que dije, oye, pues qué maravilla y qué bien pensado, ¿no? Al final, yo creo que esto también es los que aprenden más rápido son los que van a tener esa ventaja competitiva, ¿no? Por eso es tan importante el formarse, el aprender. Yo creo que siempre en la vida, pero es que cuando ya viene una tecnología, es como cuando inventaron Internet. Esta semana pasada estaba en México con los primeros del TEC de Monterrey que conectaron la ciudad de Monterrey con Houston, la primera conexión internacional, y hablábamos de lo que significó la llegada en el 94, cuando se abrió la red al mundo.
claro, es un poco un momento parecido, ¿no? En el cual las empresas dicen, hostia, pero ahora ¿qué hago? Me conecto a Internet, un email, es un mundo nuevo, ¿no? Y lo mismo con la IA. Entonces, los que primero están adaptándose y aprendiendo son los primeros que le pueden sacar más ventaja a todo un mundo, ¿no? Y un ejemplo, no hace falta ser una gran empresa ni un ente público, sino un ciudadano de a pie que entiende el algoritmo, cómo habla, ya le habla al algoritmo sabiendo que luego, evidentemente, que las decisiones finales serán humanas, ¿no? Los procesos Ya, siguen siendo humanas. ya. Un, pero bueno, puedes hackear ese algoritmo hablando Sí, de... sí, o sea, primero, si tienes conocimiento de que esto se está haciendo, segundo, si tienes interés, suficiente interés como para actualizarte y ver cómo sacarle provecho a este conocimiento, y tercero, pues bueno, pues ponerse manos a la obra y decir, pues bueno, pues lo voy a hacer de esta manera, con este SEO, con estas etiquetas, para que la IA automáticamente valore mi propuesta pues de manera óptima. Tal cual has explicado. Al final es lo mismo que hace un emprendedor o un autónomo en Internet para tener un buen posicionamiento en Google, aunque ahora el buen posicionamiento será interesante tenerlo en los LLMs, pero para tener un buen posicionamiento en los... Perdón, o sea, ¿qué es eso? ¿LDM? Bueno, los ChatGPTs, los Ah, Gemini, vale, los Large Language Model. vale, Bueno, perdona, muy técnico esto que digo, los chats de IA, vale. ya sea Gemini, ChatGPT, Perplexity, el que utilices, Claude, que seguramente es el que mejor escribe, por cierto, Ah, Dani. sí, Sí, pruébalo, pruébalo. vale, Tú y me lo todos apunto. O tus sea, oyentes. yo estoy afiliado, te voy a decir, yo pago todos los meses ChatGPT porque yo trabajo mucho con ello, aquí a través del canal de YouTube, también a través de sacar ideas para guiones y demás, y la verdad que es maravilloso. Pues mira, ChatGPT no escribe mal. Yo creo que Claude escribe mejor. Los creadores que hay detrás son los mismos, o sea, al final el equipo que hay detrás de Claude es brutal y pruébalo. Luego también, si haces cosas de documentación, y lo digo para cualquier persona que nos esté escuchando, yo recomendaría Perplexity, porque Perplexity, cualquier frase que dice, te pone la fuente, tú puedes clicar y ir a verificar, ¿no? Por ejemplo, Vale, ¿cuánta gente fue afectada por la campaña de Hacienda, lo que te comentaba antes, ¿no? Por la campaña de Hacienda algorítmica para buscar posibles fraudes en las ayudas COVID, ¿no? Entonces ahí tienes, te lo pone, pero te pone la fuente, tú puedes ir, que en este caso eran 150.000 autónomos, por cierto, en ya España ves. se calcula que han sido afectados y han tenido estas desagradables conversaciones con algoritmos y habiendo de demostrar algoritmos, que esto me parece ya de Terminator, ¿no? O sea, que el algoritmo decide algo y tú has de demostrar que el algoritmo se ha equivocado. Entonces es del rollo, joder, pero si yo soy un humano y me he convertido en el siervo de un algoritmo al cual tengo que demostrarle, señor algoritmo, que me he equivocado, ¿no? Pues esto, por ejemplo, se calcula que afectó a 150.000 personas, espero que Hacienda ahora no se enfaden, pero Ya, al final es lo que hay, es lo que han hecho. De hecho, fueron las mutuas, para ser más exacto, de FreeMap, de hecho, para ser aún más específico, no fue directamente la Hacienda, pero al final se está utilizando este caso como un ejemplo de una utilización de la inteligencia artificial o de los algoritmos salvaje que se calcula que afectó a 150.000 personas y este cálculo a través de Perplexity lo sacamos, pero lo sacas con unos asteriscos que te dicen la fuente y puedes ir y verificar la fuente, ¿no? Y en una época como en la que estamos, de que es tan fácil inventarse algo, ya sea a través de inteligencia artificial o no, y hacerlo colar como verdadero, ¿no? Pues una IA como Perplexity, que es más segura, pues puede ayudar mucho. vale, vale. Porque además esto que también comenta es muy curioso porque quizás yo no lo utilice tanto de esta manera, pero yo creo que hay generaciones enteras que utilizan, prácticamente no utilizan Google como buscador, sino que utilizan ChatGPT como buscador, ¿no? Y esto va a ir a más, está claro. Lo que pasa es que, claro, para estar bien indexado en los chat GPT o en los, que no quiero decir el LM, que es como un poco raro, No, pero ya me ha quedado claro. Ya antes, ¿cómo lo llamo antes no yo? sabía lo que era, ahora ya sé lo que es. Los chatbots de IA, también has de estar bien posicionado en los buscadores, ¿no? En Google, Bing, etcétera. Entonces, al final es una cosa lleva a la otra, ¿no? Pero bueno, que al final sí que en el futuro, como dices tú, evidentemente, ¿no? Las generaciones más jóvenes es igual que ahora, que buscan mucho en TikTok también, a día de hoy. Entonces, buscan las cosas en TikTok y del rollo, oye, Información en TikTok. totalmente. O sea, Wow, yo madre mía, piensa que eso no sé yo, ¿eh?
Sí, sí, en el IE dirijo el lab, el Storytelling Innovation Lab, y tenemos un equipo de 50 consultores que son todos estudiantes y que están liderando estos proyectos, que estamos haciendo proyectos para, de hecho, para TikTok, es uno de los proyectos. Estamos haciendo proyectos para TikTok, para Accenture, para KPMG, para la Fundación Princesa Girona, para COTI y otras organizaciones. Y una cosa que hemos sacado y que tenemos datos y todo es que los jóvenes, para, por ejemplo, saber cómo es tal universidad. Lo que van a hacer es ir a TikTok un día en la universidad de no sé qué. Y para ir a una empresa, por ejemplo, se están planteando entrar en Accenture, ¿no? O en una, yo qué sé, o en el Santander. Pues van a ir a TikTok a buscar este tipo de vídeos que a alguien, claro, yo soy del 82, a mí son vídeos que me parecen una chorrada. A mí, pero a los que tienen 20 y pico años, Claro. igual que a los de 20 años más que yo, le parece una chorrada lo que yo miraba en el YouTube. Pero estos, para decir, a ver en el Santander cómo se trabaja, van a ir al TikTok y van a poner un día de trabajo en el Santander y buscarán este tipo de vídeos que explican, ¿no? Entonces, sí, sí, TikTok que se ha convertido y cada vez más en otra fuente de información. Entonces, Madre esto, mía. sí, sí. Madre mía, madre mía, madre mía. Bueno, has dedicado también gran parte de tu vida y lo sigues haciendo al storytelling. Es un concepto que parece que en los últimos años se ha solidificado, cada vez se escucha más. Me gustaría que nos explicase un poco en qué consiste el storytelling. Aquí en este programa también estuvo Isra Bravo, un autor al que sigo también desde hace mucho tiempo, pero me gustaría que me dieses tu versión sobre qué es el storytelling y por qué es tan importante en la actualidad. Mm, totalmente. Al final, a ver, el approach que hace Irra Bravo es más táctico en los copies, diríamos, y en cómo escribir, en cómo crear esa historia, ¿no? Al final, el trabajo que hago yo es más la estrategia narrativa que vas a seguir. Es decir, por ejemplo, tú ponte que eres Santander mismo, ¿no? Como un banco. Entonces, es un banco, pero es un banco que ofrece muchísimos servicios, ¿no? Desde servicios financieros a pymes, servicios financieros a empresas. Es decir, si fuera una novela o una película, sería una película complicadísima, con millones de tramas, con millones de subtramas, ¿no? Entonces, igual que tú cuando ves El Padrino o Star Wars, nunca te sientes perdido. ¿Por qué? Porque la esencia de la narrativa, es la semilla de la narrativa, es muy sencilla, ¿no? En El Padrino es la historia del hijo menor de una familia mafiosa que tratando de vengar al hombre que quiere matar a su padre, se convierte en mafioso. Esta es la esencia de la historia, la semilla. Todo lo que pasa en El Padrino se relaciona con una semilla tan sencilla, ¿no? Pues esto que en el cine cualquier guionista es lo primero que trabaja, ¿no? Antes de perderse en la redacción de una historia, dice, bueno, ¿cuál es en esencia la historia, ¿no? ¿Dónde llevo al personaje? ¿Cuál será su evolución principal? Trama principal, tema principal, pues esto que en una redacción de un guión o tú como novelista es algo que tienes tan interiorizado como la vida misma, en una organización compleja puede ser muy difícil porque tienes a los de muchísimas, quizá 10.000 personas, estas 10.000 personas tienen sus jefes, tienes directores comerciales, directores de experiencia, directores de producto, directores de tecnología. Entonces, ¿cómo coges y transmites y comunicas esa esencia de la historia de la misma manera que El Padrino en una frase se puede explicar todo? Pues lo mismo, una organización, cómo generas ese mensaje estratégico, ¿no? Y una vez tienes ese mensaje estratégico totalmente definido, pues tú puedes coger y tú le das el briefing. Entonces, desde ese mensaje estratégico, los directores comerciales pueden desarrollar el mensaje de venta, pero alineado con el mensaje, o los de marketing pueden coger y hacer iniciativas de todo tipo, por ejemplo, estrategias de social media, pero siempre alineados con este mensaje, ¿no? Por ejemplo, Coca-Cola, en un mundo infeliz, una bebida te dará la felicidad. Todo lo que pasa en Coca-Cola tiene que ver con esto, desde el Santa Claus para los niños hasta el Instituto de la Felicidad para los alumnos, ¿no? Hay una coherencia narrativa. Entonces, este storytelling estratégico de decir, esto es la esencia de lo que hacemos en esta organización, en este proyecto, no tiene que ser una mega organización, también lo he hecho con otro tipo de proyectos más, por ejemplo, la Falleda, los yogures, hace años hicimos, en fin, como un ejemplo de que toda organización necesita esa coherencia narrativa, ¿no? Y lo que hago con el storytelling en organizaciones es lo mismo que haces tú para escribir tus novelas o lo que hace un guionista para escribir una peli, pero en organizaciones o en proyectos asegurarnos que hay una coherencia
narrativa, porque esto está demostrado que evidentemente el mensaje llega mucho más fuerte cuando está alineado y cohesionado, ¿no? Porque si no Claro. se rompe la coherencia. Claro. Bueno, y en tu último libro, Revoluciona el algoritmo, defiende de una manera muy acertada que cada vez más vamos a utilizar la IA para plantear este tipo de estrategias a nivel storytelling, tanto para empresas como para las personas individuales, ¿no? Totalmente. De hecho, el punto de vista. Entonces, al final, totalmente, el punto de vista del libro es tratar de tener muy claro en lo que los humanos somos únicos e irreemplazables. Y es que ni que fuéramos reemplazables, no deberíamos aceptarlo. Es decir, en qué cosas los humanos somos totalmente únicos y en qué cosas los algoritmos sí que son mejores, ¿no? Estábamos esbozándolo antes. Por ejemplo, ¿en qué somos únicos los humanos, ¿no? Los humanos, para empezar, que tenemos un sentido estratégico o de propósito o de visión o de conciencia, que todo esto va a ir a más, cada vez más, ¿no? Porque lo que se va a valorar de un líder ya no es tanto el conocimiento técnico, que cualquier algoritmo va a tener el conocimiento técnico, sino las soft, lo que se solía llamar habilidades blandas, ¿no? El liderazgo, la manera de hacerlo, el saber comprender a tu equipo, ¿no? Tú, de hecho, eres teniente, ¿no? Sargento primero, todavía teniente no soy, sargento primero de infantería de Sargento marina. primero, ¿no? Al final, todas las estructuras de liderazgo de las empresas vienen del mundo militar y, como bien sabrás, y hay grandes ejemplos, ¿no? En el mundo. De hecho, Alejandro Magno es famoso, que tuvo muchísimos motines cuando hizo su campaña, porque imagínate en aquella época coger a un ejército desde Grecia, llevarlo hasta Persia. O sea, es que, vamos, y cada 2 por 3 tenía amagos porque le decían, ya está, ya somos ricos, ya nos hemos hecho famosos, ya hemos expandido una civilización, en aquel caso la Macedonia, hasta límites que nadie más lo había hecho. Es del rollo, ya está, ya lo tenemos todo. Pero Alejandro Magno quería más y más, y es famoso como cuando su ejército se desmotivaba, que se sacaba, dice la leyenda, la armadura y mostraba todas las cicatrices de su cuerpo, ¿no? Y les hablaba desde ahí, ¿no? Para que su ejército viera las heridas que él llevaba, ¿no? Esa empatía, y desde ahí generaba una conexión con sus tropas y él, para movilizarlas a la acción, ¿no? Desde esa conexión real. Esto es liderazgo, lo que llaman soft skills, ¿no? Un técnico hubiera dicho, hemos de ir a India e invadir India porque bla, 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 bla. Pero esto en la mente entra y sale y piensas, ¿pero qué quiere este capullo? Si ya nos hemos forrado, ya podríamos volver a nuestra casa y ser los reyes del mambo. Pero en cambio, si te movilizan emocionalmente, es otra historia, ¿no? Que esto también es storytelling y liderazgo puro. Entonces, esta parte que antes era algo bonito que tener, para un gran líder, esto se verá mucho más necesario que antes, porque al final la parte técnica, cualquier algoritmo, es que a día de hoy lo vemos, o sea, solo es hablar con él y te va a dar. Entonces, no es el qué ya, el qué cada vez es menos importante, cada vez más va a ser el cómo lo que marque la Ya. diferencia, Y, ¿no? porque entiendo de lo que comentas, cada vez más el componente humano va a tomar protagonismo en ciertos elementos. Pero yo no sé, o sea, a mí me da la sensación que la inteligencia artificial de aquí a 5, 10, 15 o 20 años va a ser capaz de emocionar y de entender las emociones humanas para luego también utilizarlas. Bueno, podría ser que llegáramos a ese punto. Al final también hay una cosa y puede ser que se dé ese placebo de que si tú, lo que pasa es que, claro, por ejemplo, ahora a nivel de regulaciones, en China, que van muy por delante, hacen obligatorio que cuando un contenido es fake o se ha generado por IA, lo ponga muy claro. Claro, aquí todavía no hay una regulación tan dura en este sentido. Entonces, Bueno, claro, si todo. YouTube ya cuando subimos un vídeo nos pregunta, nos dice, ¿hay contenido generado por IA? Ya sea la miniatura, ya sea yo porque no tengo nada generado por IA siempre pongo que no, pero es cierto que poco a poco sí se va regulando. Entonces, la tendencia será esta seguro, porque claro, si no, o sea, de cara hay un riesgo muy grande, en fin, de yo qué sé, esto mismo que ha pasado ahora, de la guerra o el pique entre Israel e Irán, ¿no? Depende cómo te lo plantean, depende o, por ejemplo, cuando Rusia invadió, aunque bueno, esto es interesante a nivel de storytelling, porque Ucrania dice que fue agredida e invadida, pero Rusia dice que hizo una operación especial
para asegurar la supervivencia de Rusia, ¿no? Esto estamos hablando de narrativa, no posiciones personales o con quién podemos empatizar o simpatizar más, a nivel de storytelling, ¿no? Pero también cuando pasó este hecho, que las dos partes lo vendieron de manera diferente, empezaron a salir unos posts, unos vídeos hechos con IA que representaban que era Zelensky pidiendo a sus tropas que se rindieran. Lo que pasa es que la calidad de estos deepfakes era muy baja todavía, ¿no? Entonces Ya. no coló y enseguida salió Zelensky a hacer el discurso ese famoso que hizo después del de Putin, ¿no? Como inspirando al pueblo, todo eso, ¿no? Pero que hubiese pasado en un momento o por ejemplo, cuando cortaron la luz cortaron la luz, no, perdona, el apagón famoso Bueno, de... bueno, vale, vale. Bueno, No se cada, sabe, no se sabe. como cada parte aquí hará su relato, ¿no? Pero Correcto. lo mismo que hubiese pasado si en un momento así empiezan a circular ciertos deepfakes con que nos están invadiendo de no sé dónde. En fin, que digamos que es un riesgo. De hecho, el Departamento de Defensa de Estados Unidos considera que es el riesgo principal. Una de la amenaza más grande será la desinformación y todo esto de la inteligencia artificial puede contribuir mucho aún que confiemos menos en todo. Por tanto, se va a tratar de regular y de que si algo es fake o hecho por IA esté muy puesto de una manera clara. Entonces, te quiero decir que tú hables con una IA y que no lo sepas, yo creo que va a ser muy difícil, pero es verdad que seguramente en negocios o en trabajos de bajo valor añadido se vayan a sustituir los humanos por IA y quizás estas IAs que pongan incluso pueda detectar cómo se siente un humano. Pero perdona toda la vuelta que estoy dando, yo quiero llegar a una cosa, que tú, lo que te calma, lo que calma a un humano es sentirse comprendido, ¿no? Vale, Te voy a poner un ejemplo. vale. Cuando Martin Luther King murió, en todo Estados Unidos hubieron revueltas. El único lugar donde no hubieron revueltas fue Indianápolis, donde el hermano de John Kennedy, Robert Kennedy, dio un discurso muy famoso que recomiendo a todo el mundo que vea porque es brutal. Y en ese discurso, él los primeros 7 minutos simplemente estuvo diciendo a la gente que era normal que quisiesen quemar la ciudad. Es normal que tengáis odio, que queráis quemar la ciudad, ¿no? Y tú ves cómo eso tiene un efecto que a la gente le calmó. ¿Por qué? Porque se estaban sintiendo comprendidos de verdad por un ser humano, ¿no? Evidentemente luego, después de 5 minutos, decir, es normal que tengáis rabia, que queráis quemar la ciudad, os entiendo. Entonces luego compartió su propia experiencia y dijo algo como, a mí también me he sentido así cuando mataron a mi hermano, pero creo que hemos de hacer un esfuerzo, ¿no? Y a partir de aquí, él te lleva a por qué cree, entonces, bueno, cambia el eje de la narrativa, ¿no? Y hace ver a la gente que tienen rabia, pero no han de tener rabia contra el hombre blanco, han de tener rabia contra la ignorancia. Entonces, bueno, a partir de aquí, digamos, cambia el eje, pero los primeros 5 minutos, y es la única ciudad que no hubieran revueltas por este speech, ¿cómo lo consiguió, no? Porque estuvo 5 minutos calmando a la gente y la gente sintió que un ser humano empatizaba con ellos y eso les Ya. calmó, ¿no? Tú sacas un robot ahí y es que, o como, ponte como en Terminator, ¿no? Que ya no ponte estos robots que no distingues cuáles son humanos, que no. De hecho, fíjate que, por ejemplo, el Optimus de Tesla, el robot que ya está en las tiendas Tesla, se puede ver y se pueden ver vídeos en internet, lo han hecho deliberadamente con aspecto robot. Ya. Porque no hay nada que asuste más a un humano que un robot que parezca humano. Sí, pero por otro lado también nos molestamos y necesitamos que tenga cierto aspecto humanoide. Es cierto que sí, que tú lo ves, es un robot, pero todavía seguimos fabricando en robótica pues este humanoide, ¿no? Que sea capaz de caminar y siempre pues tendemos pues a eso, a buscar esa que sea similar a nosotros, ¿no? Sí, sí, de hecho el modelo es R2D2. Vale, El modelo que está, o sea, que es humanoide, como dices tú, pero se ve claro que es un robot, ¿no? No exacto. como un Terminator que hacen estos robots que tienen IA que tú no sabes si son robot o no, ¿no? O sea, la tendencia a la que vamos es esa que has descrito muy bien, ¿no? De un humanoide, pero no un humano. Y yo creo que está enlazado con lo que me preguntabas, ¿no?
de que una IA puede saber cómo tú te sientes, pero es que necesitamos conexión, Dani. Claro, El claro. ser humano es un ser social, necesita sentirse conectado. Entonces, y eso no quita que la IA, de hecho, está ayudando a mucha gente que está mal, a hablar. Esto es interesante. Claro, Hay estudios también ya. me consta de que hay mucha gente que habla con ChatGPT, incluso sobre sus problemas un poco psicológicos o mentales para encontrarse mejor y que muchas de estas personas se encuentran mejor. O incluso también me consta de que hay gente que pues está sola y ver simple hecho de estar solo pues se siente mejor hablando con la IA. Ujú. Y te puede dar de hecho, si tienes un conflicto con tu pareja o con un amigo, te puede dar un consejo más frío, ¿no? Entonces yo, o sea, realmente es muy interesante cómo está ayudando, pero yo creo que hay una parte de los humanos también que siempre vamos a querer sentirnos comprendidos, apoyados, conectados con otro ser humano, ¿no? Ya, Y eso, poniendo el ejemplo a aquel extremo, ¿no? Eso hace que nos calmemos, que estemos. Pero bueno, sí que puede ser un buen placebo, un buen sucedáneo, pero al final, claro, es como hablando de sucedáneos, ¿no? El sucedáneo de cangrejo, cangrejo de verdad. Entonces, al ya, final, estos, o un buen marisco, ¿no? Hombre, no hay color. Pues yo veo lo mismo, ¿no? Pero si tienes hambre, una ensalada de marisco te va a entrar de puta madre, ¿no? Y puede cumplir su función. Pero, hombre, a la que te lo puedas permitir, te vas a pegar una mariscada de la ya. leche, Hombre, ¿no? está claro, está claro. Y, y yo creo que con la IA viene a ser un poco lo mismo. Es decir, que va a poder ejercer esa función de sustituir en algunos momentos esa parte humana, pero siempre como un paso previo a tomarte la mariscada, ¿no? Que es esa Ya. conexión real con otro ser humano. Ya, ya. Hay otra de las cosas que también me gusta de todo este cambio que parece que estamos viviendo con la llegada de la IA, que es la democratización de la información, que hay divulgadores como tú que comparten prácticamente todo lo que saben y que no se guardan nada para sí. Antiguamente parecía que el profesor o el maestro o el que era especialista en una cosa y además, pues bueno, pues se ganaba la vida con eso, parecía que lo que había aprendido a lo largo de su carrera o de su vida se lo guardaba para sí. Era un poco celoso de esa experiencia para que otros no pudieran aprovecharse, ¿no? Sin embargo, divulgadores como tú tan generosos, vemos que a través de este libro incluso pues aporta hasta los prompts para poder trabajar con la IA y sacar, pues bueno, pues el producto o lo que necesitemos de ella, ¿no? Mm, tal cual, tal cual. A ver, al final, Dani, yo creo que vivimos en la era de la información. Entonces, la información está ahí. Si tú tienes de todo, de cualquier tema, y si tú tienes las agallas de buscarla, ¿no? Entonces, al final, divulgas y compartes para una minoría de gente que está buscando, ¿no? Entonces, de hecho, yo lo que quiero ayudar es a gente que está buscando. Entonces, yo no creo que me esté, porque claro, el antiguo paradigma era quédatelo para ti, ya vendrán a ti, tal. Pero es que al final, ayudando a otros, también llegas a otro. Y al final, yo lo que ofrezco es un gran valor añadido y un perfil muy alto, ¿no? Entonces, al final, tú si quieres, pues tener un poco de, o sea, en fin, de idea de cómo hacerlo, pues con estas prompts, con el libro, tal. Pero si estás en un proyecto que realmente te juegas mucho y tal y cual, tú vas a querer un especialista o un experto que te ayude, que te dé otra opinión, ¿no? Y ahí es donde estamos. Entonces yo creo, respondiendo a tu pregunta, que no solo yo, sino en general, cualquier experto en esta era en la que estamos ha de ser suficientemente generoso de compartir lo que sabe para ayudar a esa minoría que justo va a buscar de ese tema, sin pensar que por eso va a perder su negocio, porque al revés, su negocio siempre va a estar ahí ayudando y en un rol más alto, ¿no? Que antes. Entonces yo creo que al final también esta época previa de la era de la información digital o ahora la época de la IA, lo que va a hacer es polarizar mucho más y que se busquen expertos muy buenos en un tema, muy, muy top, y lo demás va a desaparecer, ¿no? Entonces, yo creo que da igual que te dediques a recoger basuras o a hacer camarero o a lo que sea, que si no quieres que la IA te, te sustituya, te has de centrar en ser el mejor en lo que haces. Claro. Esto me lo decía mi abuelo y que dice, da igual que seas basurero o que seas camarero o que hagas lo que hagas en tu vida, tú has de ser el mejor. Evidentemente que queriendo ser el mejor nunca llegas, o sea, siempre habrá un tipo en Estados Unidos con no sé qué o en China, que tal y cual,
Pero bueno, el mero hecho de buscarlo, de trabajar por ello, ya te eleva, ¿no? Además que te da un propósito, te da un sentido en tu vida, que esto también en la era de la IA será muy importante, porque como las cosas técnicas las hará la IA, de que nosotros busquemos nuestros propósitos. Entonces, yo creo, Dani, que va a ser muy importante estos temas, ¿no? Y cada vez más temas como el propósito, temas como lo que te mueve y también, como decíamos, también saberlo contagiar a tus equipos, ¿no? Y luego no estar preocupado con qué estás dando y tal y cual, porque al final cuando alguien quiera un experto de verdad, va a pensar en ti y te va a Claro. ver a ti y te va a necesitar a ti, porque al final también las decisiones finales siempre son humanas, ¿no? Y cada cual es experto en su área, en su cosa, ¿no? No puede ser experto en todo. Entonces, yo al final creo que sí, yo creo también creo en hacer el bien, creo en hacer el bien y creo que el mandamiento más importante es tratar de ayudar a tu comunidad, ¿no? Entonces, y eso está por encima de todo. Y luego ya te recompensa la vida. Entonces, yo creo firmemente en divulgar. Sí, sí. Hablas de que, bueno, de que una de las mejores actitudes ante la vida es intentar ser el mejor profesionalmente, sea la profesión que tengas, pero centrándome un poco más, o al menos donde yo lo puedo encajar, en aquellos oficios que son más técnicos, que son pues como asesorías o como, pues eso, un poco más administrativo, para ser el mejor, yo creo que finalmente va a ser casi obligatorio tener conocimientos de inteligencia artificial o al menos tenerlos presentes en el día a día, en el trabajo, ¿no? Totalmente, totalmente. Entonces, yo creo que, ¿por qué? Entonces, ¿por qué es tan importante? Porque al final tú has de entender tu nuevo rol en este nuevo mundo de la IA, donde los algoritmos pueden hacer todo ese trabajo técnico. Que no quiere decir que te lo vayan a quitar. Quiere decir que esos algoritmos van a hacer que hagan una parte seguramente del trabajo que tú hacías para que usted pueda centrarse en cosas que antes no podías tanto y que son las que marcan la diferencia, ¿no? Al final en Fórmula 1, en las vueltas de entrenamiento son décimas de segundo lo que marca la diferencia. Es verdad, Dani, que ahora es más competitivo todo que nunca, ¿eh? Eso que vaya También por es delante. cierto. Cada vez la gente es más buena en todo, porque cada vez tenemos más herramientas, más todo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que igual que en la Fórmula 1, las vueltas de entrenamiento, las diferencias son de décimas, lo mismo ahora en los trabajos que hacemos. Y esas décimas se cogen en esto, ¿no? En ese tiempo extra que ahora puedes dedicar a otras cosas, a pensar en grande. Y luego en la carrera, que es el momento de verdad, siempre hay incidentes, siempre hay cosas, entonces las distancias ya se alargan más, ¿no? Pero al final esa preparación es la que va a hacer que tengas unas décimas más y luego en la carrera puedas salir desde una posición privilegiada, ejemplo, el que ya habla el lenguaje de los algoritmos en los CVs para ganarse esa pole position y luego ya puedes salir de una posición mucho más privilegiada, ¿no? Pero yo no creo que, o sea, estoy de acuerdo contigo, que la pregunta no es si la inteligencia artificial va a desplazar tu trabajo, la pregunta es que tú entiendas cómo la inteligencia artificial te puede ayudar a ti a hacer mejor tu trabajo. Claro, claro. Bueno, y además otro concepto que me ha encantado que lo comentes, que es, bueno, yo soy bastante optimista en esta vía, en que la inteligencia artificial también nos va a aportar tiempo, tiempo para utilizarlo en otras cosas. Y yo Sí. te pregunto, tú has enfocado esto de que tendremos más tiempo para pensar profesionalmente en grande o para dedicarlo profesionalmente a perfeccionarnos o a cualquier otra cosa. Pero yo creo que también nos puede aportar tiempo en la vida, ¿no? Incluso que dentro de, yo qué sé, de 20 o 30 años, la sociedad pues trabaje menos, tenga menos horas de trabajo semanales y tenga más horas pues para conciliación familiar o para vivir la vida. Sí, mira, yo creo que aquí, Dani, hay un tema que el trabajo o la actividad que hacemos no es solo para ganar dinero, ¿no? También es una manera, ya lo decía Kant, ¿no? El trabajo nos hace libres, el trabajo nos da sentido, el trabajo hace que tu vida, depende tú la relación que tengas con el trabajo, esto ya es un tema más de psicología, pero si tienes una relación un poco sana, ¿no? En fin, que no todos los trabajos pueden llegar a, en fin, ya nos entendemos, pero al final, si tú tienes una estrategia, sales de ahí, o sea, lo que quiero decir es que el trabajo no solo ha de ser una fuente de ganar dinero, sino que cada vez más se va a convertir en una fuente de sentido para la vida de las personas.
cada vez más. Ahora es una minoría los que hacen un trabajo, una minoría cada vez más grande de gente que hace un trabajo que le gusta y que lo disfruta. Esto va a ir a más, por lo que dices tú, que estas labores técnicas cada vez más estarán delegadas en algoritmos. Y también hay otra tendencia muy interesante que apunta a que van a subir mucho los proyectos sociales. Esto hay varios futuristas como Kai-Fu Lee, que es el gran gurú de la inteligencia artificial en China, y que está convencido que al principio, Dani, cuando la gente tenga más tiempo, pues jugará a los videojuegos, viajará y tal y cual, ¿no? Las primeras generaciones, pero luego al final se darán cuenta que eso no les llena, ¿no? Porque todos Ya. los que ya han tenido todo el dinero del mundo siguen trabajando. ¿Por qué lo hacen? O sea, ¿por qué crees que gente que podría estar en un yate todo el día no lo hace? Porque se dan cuenta que eso no te llena. Entonces, tienes las necesidades cubiertas, que eso es, y los caprichitos que te dé, que esto ya es un lujo y evidentemente no te dará la felicidad, pero te hace estar muy satisfecho, seguro. Pero falta esta parte del sentido. Entonces, por eso eh, hay esa oportunidad y se apunta esa tendencia que cada vez más habrá más trabajos sociales. Un ejemplo, cada vez habrá gente más mayor. Entonces, gente mayor, un robot la puede ayudar en ciertas cosas, pero necesitará que alguien vaya, que la escuche, que la saque al parque, que no sé qué. Entonces, o otro ejemplo, ¿no? O ayudar a niños, niñas. Entonces, este tipo de trabajo social, dicen, una de las megatendencias que dicen, es que si bien en una primera etapa subirá mucho el ocio en los Netflix, las consolas, en otra segunda etapa la gente necesitará llenar ese tiempo con cosas que le den sentido a su vida, ¿no? De la misma Ya. manera que la mayoría de grandes billonarios del mundo o millonarios, sin irse a los billonarios, ¿no? A millonarios que podrían perfectamente dedicarse a tocarse la y de hecho los que lo hacen acaban mal todos. Acaban alcohólicos, la mayoría, drogadictos. Y también la gente que deja de trabajar y de hacer nada, no porque sean millonarios o billonarios, por lo que sea, la mayoría se suelen degradar. La Ya. mayoría, ¿eh? No digo que si eres el Buda o un tío muy, muy trabajado espiritual, pero la mayoría suelen, ¿por qué? Porque al final hay un tema que no es solo el trabajo para pagar facturas, también está el tema de la actividad, para no llamarle trabajo, de una actividad que nos llena el sentido. Y esto puede ser un escenario de la IA, ¿eh, Dani? Yo no soy optimista ciego, creo que tiene muchos riesgos todo esto. Espero que estemos a la altura y depende de nosotros, de las decisiones que tomemos. Entonces, pero sí que existe esta posibilidad y este escenario realista y de hecho varios futuristas están trabajando con estas hipótesis. Entonces, podría ser, sí, que fuera un futuro mejor en el cual la gente tuviera más tiempo y después de una primera etapa en la cual la gente, como un niño que le han dado pues venga, a jugar a videojuegos y a ver pelis todo el día y a rascarme la barriga, luego se den cuenta que eso no, por la experiencia, ¿no? Al final, si miras la historia de la humanidad, las élites suelen ir un poco por delante del resto porque tienen más medios, ¿no? Y luego ves que el mundo sigue, ¿no? Entonces, las élites ahora que tienen dinero y que tienen esas necesidades cubiertas, eso podría, no al nivel de estos tal, pero sí que esas necesidades básicas de la población podrían verse mayoritariamente cubiertas y entonces, igual que esas élites no dejan de trabajar todo y que podrían, es bastante previsible bueno, que la gente pues, pueda usar este tiempo para proyectos sociales y bueno, podría Pues, ser algo bonito. sería maravilloso verlo desde esa perspectiva, ¿no? Pero bueno, entrando ya en el último tercio de esta conversación, has nombrado, has citado esa otra parte mala que podría tener la IA. Creo que en tu anterior libro también planteas esa otra parte mala del storytelling, poniendo de ejemplo a Hitler. ¿Qué podemos encontrarnos con la IA, con el mal uso que le podría dar el humano? Bueno, totalmente. Es que es el mismo caso, ¿no? Mi libro anterior, El Camino Amarillo, hablábamos de storytelling, digamos, más estratégico antes de la IA, todo y que los básicos son totalmente aplicables. La esencia de contar historias, Dani, es la misma cuando estábamos alrededor del fuego que en la era de la IA, las estructuras, los temas, etcétera. Pero en aquel entonces el único riesgo que veías una narrativa es lo que vemos constantemente, ¿no? Que nos manipulen, que nos engañen, que nos hagan creer cosas que quizá no son del todo ciertas y que nos hagan hacer cosas que luego digamos, ostras, ¿qué nos han hecho hacer? ¿No? Como quizá
le pasó a una parte de Alemania en los años 30, que bueno, había una serie de casuísticas. Bueno, sí, ponía un ejemplo de la Alemania nazi. Hay muchos más ejemplos, de hecho, en historia militar también hay muchos ejemplos de manipulación, lo que llaman operaciones de falsa bandera. Por ejemplo, cuando en Estados Unidos se utilizó para empezar la guerra hispanoamericana de 1898 y se utilizó, bueno, ellos mismos pusieron esa bomba y se acusó a España, ¿no? Entonces ya había una manera, ¿no? Claro, eso tal, entonces ya toda la población americana, pero ¿de qué van estos españoles? Tal y cual, a por ellos. Y luego, bueno, también hay lo del que volaron en el Mar del Norte, el, el oleoducto este. Vale. La verdad, eh, o sea, no puedo ¿eh? ayudarte porque no me acuerdo del nombre ni dónde fue, pero me suena. Sí. No, volaron un oleoducto en el Mar del Norte, que era el oleoducto que llevaba el petróleo de Rusia a Alemania. Entonces, bueno, no se sabe todavía quién ha sido, pero es como lo de quién mató a Kennedy. Bueno, no lo sé, pero a todo el mundo le interesaba. Entonces, te quiero decir que al final, no solo, o sea, en historia militar, en historia política, en historia económica, se ha utilizado muchísimo las técnicas de manipulación para justificar lo que sea, ¿no? Entonces, esto era el pasado, los riesgos que tenía el storytelling. En esta nueva era de los algoritmos nacen nuevos riesgos, ¿no? El primero es la deshumanización total de la economía y de la sociedad. Lo que hablábamos, ¿no? Entonces decimos, oye, me da pereza pensar, me da pereza trabajar, que lo haga todo el algoritmo, ¿no? Como lo que hablábamos de Airbnb. Oye, programamos un algoritmo que él busque a los hosts que están cancelando anuncios y que les cancele directamente, porque esto es más eficiente. Podemos despedir a 100 personas y podemos ganar potencialmente mucho más en los índices de satisfacción del cliente. Venga, pues a tomar por... Y lo mismo con la agencia, con lo de las mutuas, cobrando los intereses de las supuestas falsas ayudas del COVID, ¿no? Entonces, oye, nos ahorramos tener un equipo de 200 personas, vamos a recaudar tanto, vamos a ganar dinero, oye, fantástico, ¿no? Pero claro, esto en el corto plazo, pero en el largo plazo, Airbnb pierde la confianza, denigra la dignidad de las personas, lo mismo las mutuas, ¿no? Entonces, hay un riesgo de que vayamos a una sociedad que sea totalmente así si no hacemos un buen uso de la IA, ¿no? Que nos centremos en reducir costes, en ser más eficientes, en lugar de centrarnos, que es la oportunidad que decíamos, es decir, cómo la sociedad, las personas, la experiencia que ofrezco como empresa, como organización, puede mejorar y puede mejorar todavía al mundo, ¿no? Y en base a eso diseñar todos estos procesos, ¿no? Entonces, un riesgo muy claro es este de la deshumanización en pos de la eficiencia que ofrecen los algoritmos. Y este es un riesgo muy grave, este es un riesgo nuevo, que se deshumanicen los procesos, se deshumanice la comunicación y por tanto vivamos en un mundo controlado por algoritmos en los cuales los humanos hemos de explicar por qué se han equivocado, Sí. etcétera, ¿no? Entonces, O somos un simple número, un simple valor en una escala de eso, de algoritmo. una variable. Exacto. Totalmente. Y este riesgo se suma al previo, que era el de la manipulación. Y entonces, si mezclas los dos, el riesgo es aún más grande, ¿no? Porque, claro, hay el riesgo de que nos manipulen a hacer cosas y además que sean algoritmos los que hayan detrás. Bueno, en fin, entonces, digamos que, pero también, esto es el riesgo, pero la oportunidad, como veíamos, es mucho mayor. Entonces, el riesgo es mucho mayor, pero la oportunidad es mucho mayor, porque Claro. también esta época de algoritmos va a permitir que nos podamos dedicar a labores mucho más estratégicas, en mucho más de mejorar, que tengamos más tiempo de calidad y que lo podamos invertir en mejorar procesos, en mejorar personas, en mejorar la sociedad. Por tanto, bueno, es como cuando se inventó Internet, exactamente igual. Internet se ha utilizado para cosas maravillosas, desde las revoluciones de las primaveras árabes hasta las primeras comunidades LGTBI que se empezaron a organizar a través de Internet, o silencios históricos como el tema del Me Too, que Internet ayudó como a sacar, pero también se ha utilizado Internet pues, para hacer matanzas en Ruanda, perdona, en Etiopía, en Myanmar. Entonces, al final, una tecnología disruptiva de un gran poder y de una gran potencia
pues evidentemente, ¿no? Igual que un avión, ¿no? Para transportar medicinas o bombas, es tu elección, lo mismo con Exacto. la IA, ¿no? Es nuestra elección, por eso yo no lo doy por sentado que va a ir a mejor y quiero, depende de nosotros, depende de las decisiones que tomemos, depende de las políticas, depende de muchísimos temas que encontremos el buen camino. Yo quiero creer que sí, hay esperanza, hay mucha gente que ya lo da por perdido, yo no, yo creo que hay esperanza, que hay margen, que hay tiempo y esperemos que sea así. Pero eso no quita que hayan grandes riesgos. Claro. Claro. O sea, yo Digo, a la inteligencia artificial no le temo, sí, sí desconfiaría un poco más del humano, ¿no? Pero es como dice, hay tanto provecho que se le puede sacar a esta nueva tecnología, podemos desarrollarnos tanto como especie que, bueno, que afrontar los pequeños riesgos, pues no me molesta. Igual que no me molesta que casi ya también lo tenemos normalizado, el usar internet, el aceptar las cookies, que luego la utilicen para que me salga el anuncio de la lavadora porque saben de que yo quiero comprar una lavadora, pero a mí sí me daría un poco de tristeza el ver que la tecnología de la inteligencia artificial, por ejemplo, pues utilizasen que todo lo que yo hablo con ChatGPT, pues hiciesen un perfil de mí para luego aprovecharlo pues a nivel de marketing o porque me quieran vender un producto o incluso que me quieran vender una ideología política, ¿no? Eso sí me daría un poco más de pena. tal cual, tal cual. De hecho, hay un tema muy interesante, Dani, que tocas, que es el de la ideología de las IAs. Y de hecho, esto en el libro lo hablamos y hay estudios que demuestran que todas las IAs tienen una ideología y que te la transmiten. Es Ya, decir, ChatGPT, por ejemplo, es el más liberal. ChatGPT es muy crítico precisamente con la Unión Europea, con sus regulaciones y bla, bla, bla. Gemini, en cambio, es como más progresista de izquierdas. Entonces te transmite más ideas de las minorías, incluso el de crecimiento económico, etcétera. Los Baidu, que es chino, defiende muchísimo las políticas centralizadas como las del gobierno claro, chino, ¿no? claro, claro. Entonces, digamos que ahí hay otro temazo que no se habla lo suficiente de cómo que tú utilices ChatGPT a menudo puede acabar haciendo que tú pienses de una manera. Exacto, De la misma manera que la gente que puedes seguir en determinada red social, pues puede condicionar tu pensamiento, ¿no? claro. Entonces, es verdad que esto no se habla lo suficiente, por eso la guerra de fondo que hay detrás entre estos grandes grupos, ¿no? Que son, por un lado, Gemini o Google, luego tenemos a ChatGPT con Microsoft, esta alianza que han hecho tan poderosa, luego también tenemos a Elon Musk con Grok, pero tenemos más players, tenemos todos los chinos, todas las empresas de IA china, y en Europa tenemos a Mistral, que es un proyecto francés que, bueno, también está bien que hablemos de él porque es el único proyecto de IA europeo, Mistral. Además dicen que a nivel de ideología es el más centrado de todos, o sea, es el más objetivo. Neutro, eh, sí, exacto, como más de centro, tratando de ver lo bueno de aquí y de allá, no tratando de llevarte a su huerto, ¿no? Pero sí, sí, esto es otro temazo que es como las IAs afectan cómo pensamos y por ya eso en ves. el futuro esto va a ser otro temazo, ¿no? Claro, Y que yo no creo que sea, porque claro, hay el otro miedo no es la IA, es el dueño de la IA. claro, claro, me refiero a eso, claro, es así, es No, es que así, hay gente que directamente como es si así. fuese Terminator, que la IA tiene su conciencia y que no es la IA, o sea, es el dueño de la IA, es que Sam Claro, Altman, sus programadores, le han dado unas indicaciones muy claras. También en Gemini y Google, por ejemplo, se pasaron de políticas de inclusividad en esto que son tan de woke y de izquierdas, y cuando ponías, por ejemplo, hazme una imagen de un rey vikingo, ¿no? Y te lo hacía como con piel india, ya, como para ser inclusivo y no. Pero claro, esto se estaba faltando a otra cosa más. Esto fue al principio, luego lo arreglaron esto. Pero que te lo pongo como un ejemplo de que, en fin, de que los programadores habían dicho, hazme esto de tal manera y tú luego lo pedías lo mismo, ¿no? Entonces tú preguntas, oye, ¿cuál es tu opinión? ChatGPT, estoy pensando de irme de viaje a Nepal, tal y cual, háblame un poco de Nepal. Claro, depende de lo que te diga. Mira, pues Nepal ahora mismo es un país de riesgo porque no es muy seguro, se han caído no sé cuántos aviones, helicópteros. Dices, hostia, pues mejor. no O sea, voy. Claro, y entonces que bueno, que eso también no se habla lo suficiente, ¿no? Yo creo, del poder que tienen estos nuevos grupos que controlan las IAs claro. para el pensamiento humano y por tanto este futuro que estamos esbozando, Dani, también va a tener mucho que ver con la visión que tengan estos, ¿no?
Por supuesto, por supuesto. Por eso yo comentaba al principio de la pregunta que a mí no, yo no temo tanto a la tecnología, sí puedo llegar a desconfiar de la gente que hay controlándola, ¿no? O los dueños de esta tecnología. Como última pregunta, ya casi para ir cerrando, hay otro tema que no quería dejar pasar de largo, que es la educación. Cuando yo estudiaba en el instituto, yo tengo 35 años, pero es verdad que para mí el instituto ya me queda súper lejos ya. Cada vez me veo más viejo. A mí me obligaban a estudiar de memoria, de carrerilla, aprenderte los ríos de España, las montañas, las provincias, los reyes, fechas de historia. Pero yo luego también en la carrera yo tenía un profesor que él ya parecía que estaba un poco más actualizado y decía, bueno, ya para qué vamos a estudiar de memoria, de carrerilla, cuando ya tenemos toda la información en un teléfono, en el móvil. Pero es que ahora yo creo que aún hemos dado un paso más con la llegada de la IA y no sé si el sistema educativo debería de actualizarse con el modo en el que la persona debería de prepararse tanto intelectualmente como de manera profesional para el futuro. Mm. No, no, totalmente. Además, que ha avanzado tu profesor y súper de acuerdo. ¿En qué carrera estudiaste o qué? Yo estudié magisterio, cuando había especialidades de educación física. Sí, sí, sí. Ostras, vale, vale, vale. Bueno, curiosidad, ¿eh? Perdón. No, no. No, no, pues muy bien, muy bien. No, al final, mira, yo creo que hay una habilidad que el sistema educativo francés siempre ha impulsado mucho. No soy un gran defensor, del sistema educativo, pero en esto sí. Y es lo que ellos llaman espíritu crítico. Entonces, el espíritu crítico, tú si hablas, tú si discutes con un francés de cualquier tema, pero un francés básico, te digo, el francés medio, no, no ir a un francés muy culto, no, 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 el francés medio tiene una de herramientas para desafiar tu punto de vista en lo que sea brutales, que el español carece. Entonces, el sistema educativo español, su gran fallo es que no trabaja nada el espíritu crítico. Ahora me gustaría entrar en qué es el espíritu crítico, porque el espíritu crítico es lo que te hace cuestionar las cosas y cuestionar precisamente las narrativas, la historia que te están vendiendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, una manera muy interesante de trabajar y de fomentar el espíritu crítico es el estudio de las falacias lógicas. Entonces, una falacia lógica es un argumento que puede parecer verdadero por cómo se formula, pero que en verdad es mentira, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo de una falacia lógica es la pregunta cargada, ¿no? Ponte que estás tú en un banco y hay dos chicas, que las dos chicas quieren salir contigo y una se llama Carla y la otra Lara. Eso no va a pasar la vida a mí, ¿eh? Bueno, Dos a la vez no va a pasar la vida. bueno, pues si te pasara ya, Lara coge y dice, oye, por cierto, Dani, ¿tú sabías que Carla había tenido problemas de drogas? Entonces, ahí ya toda la conversación se focaliza y pones el foco en los problemas que tiene la otra. Por tanto, la otra, da igual que la otra se explique, la otra se va a explicar. Ya. ¿Pero qué dices? ¿Pero qué te inventas? ¿Pero qué no sé qué? Da igual, ya está. La pregunta cargada ya ha puesto el foco en ese problema. Esto en política se hace todo el rato, para escurrir el bulto. Todo el rato. De hecho, las falacias lógicas se utilizan a saco en política. Por eso en España, tristemente, no ahora, de siempre se ha manipulado muchísimo. Da igual que tengamos un sistema democrático, si el ciudadano no tiene las herramientas para discernir las falacias lógicas, da igual el sistema que tengamos, porque tampoco va a poder tomar decisiones realmente razonadas, ¿no? Entonces, bueno, esto es un ejemplo de la falacia lógica del espíritu crítico, algo que en Francia, por ejemplo, en el sistema educativo se trabaja muchísimo para que los chicos, las chicas, los estudiantes aprendan a argumentar, a contraargumentar, a defender sus ideas, ¿no? A entender por qué la idea del otro puede estar equivocada. Y esto que antes es una deficiencia histórica en el sistema educativo español, pero con la época en la cual estamos ya ha de ser algo que se ha de trabajar. Hay otros temas, emprendeduría, bla, 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 que ya otra gente los toca y los hablan y yo ya no voy a decir nada más de lo que ya se ha dicho sobre el sistema educativo español. Pero hay uno nuevo con esto de la IA que me dices, que es el tema del espíritu crítico, de ayudar a los estudiantes a que reconozcan las falacias, que puedan contrarrestarlas, que puedan darles las vueltas, que puedan saber cuándo les están manipulando y cuándo no, que en una era en la cual los algoritmos van a dominar todo y nos van a manipular como quieran seguramente,
va a ser más importante que nunca. Entonces, yo creo que sí, que el sistema educativo se ha de reinventar no solo en esto, muchísimas más cosas, pero si tengo que decir una, te diría lo del fomentar el espíritu crítico. Vale, vale. Bueno, para mí el espíritu crítico es fundamental para el desarrollo de cualquier persona. Y casi cierro la entrevista dejándome un tema en el tintero del que me gustaría hablar, aunque fuese brevemente. Claro, Hace claro. unos años te detectaron un linfoma y fundaste Cancer Warrior, que es una fundación pues que ayuda emocionalmente a pacientes oncológicos pues a través pues del discurso, de una buena historia, del storytelling, de lo que estamos hablando. Si puedes hablarme un poco de ese proyecto, yo espero que estés perfectamente recuperado, que estés bien. Y bueno, que me cuentes un poco de qué manera podemos apoyar esa fundación y en qué consiste. Mira, pues sí, estoy en revisión completa desde hace 3 Vale, años. Sí, sí, fue un linfoma de alto crecimiento que me detectaron. Y los linfomas, bueno, hay muchos tipos. En este caso había tratamiento. Es un tratamiento muy duro, que es el Burkimav, un esquema de quimioterapia, pero con un 70% de ratio de éxito. Eso no quita que hay un 30% de miles de personas, de centenares de miles que mueren, que esto también depende cómo te dicen. El 70 se curan ya, bueno, pero es que el claro, 30% son centenares de miles de personas que todavía a día de hoy están muriendo por este cáncer. Entonces, de hecho, el cáncer está muy lejos todavía. Es la segunda causa de mortalidad en el mundo. No se invierte lo suficiente. Estamos viendo, esto es un drama, no solo en cáncer, hay otras enfermedades, muchísimas, pero en cáncer no se está invirtiendo lo que se ha de invertir en buscar soluciones. Por tanto, aprovecho también para subrayar esto. Y también el grupo Cancer Warriors, lo que me di cuenta, Dani, es que las historias, las narrativas, nos afectan biológicamente. Y esto ya hay investigaciones científicas y una que de hecho he hecho con el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, con un grupo de profesores del IE, que ya hemos hecho las primeras mediciones de cómo afecta a un paciente de cáncer el escuchar historias de otros pacientes de cáncer, ¿no? Esto lo hicimos en un cine en Sevilla, que es un cine precioso, Paraíso creo que se llamaba, y que proyectamos historias de pacientes de cáncer a otros pacientes de cáncer y medimos la evolución, ¿no? Y vimos que aumentaba su esperanza, su tranquilidad, su motivación, y todos estos indicadores van a la par de aumentos hormonales, ¿no? Porque cuando tú te sientes más confiado, la hormona de la oxitocina sube. Es decir, te quiero decir con todo esto que lo que se ha demostrado y estamos todavía demostrando más es que tú cómo te comunicas con un ser humano le afecta biológicamente. Pero es que en el caso del paciente de cáncer, todavía más, es muy importante de quién te rodeas, siempre en la vida, ¿no? Pero cuando estás enfermo, cuando te están echando quimioterapia y están matando las células de crecimiento, has de ir con más cuidado de las historias que te cuentan, porque esas historias afectan por los niveles hormonales a las mismas células que la quimio está matando. Por tanto, lo que te quiero decir con este rollo es que a un paciente de cáncer es todavía más sensible que una persona normal a la comunicación. Por tanto, es especialmente importante que se rodee de gente con la cual se sienta comprendida, animada, apoyada. Y esto no solo va para los pacientes, también va para médicos y enfermeras, doctores, que han de ser, la manera en la cual se comunican ha de ser muy pro. Y por esto, por esta sensibilidad que gané al estar un año ingresado en el hospital y ganar a tantos amigos y amigas, muchos de ellos ya no están en el plano físico en esta vida, y creamos este proyecto de Cancer Warriors para ayudar a pacientes y a expacientes de cáncer precisamente en todo esto, ¿no? A que compartan su historia, a que oigan otras historias que les puedan ayudar a relativizar, a contextualizar y al final afrontar de la mejor manera la enfermedad, ¿no? Evidentemente que la parte hard lo cura la quimio, la ya. radio. Esperemos que de aquí a poco ya no sea quimio, sea más inmunoterapia, pero bueno, ahora es la quimio, sobre todo, pero también es muy importante esta parte de la narrativa que te rodea, ¿no? Y está demostrado que todo esto afecta las probabilidades de curación del paciente, es decir, que un paciente que está o bien solo, que he visto unos cuantos, o bien solo en esta vida y nadie, porque lo que sea, su situación, o bien rodeado de gente tóxica, tiene menos posibilidades de curarse o de recuperarse que alguien que está bien apoyado. Y por eso en este grupo Cancer Warriors, que cualquier persona está bienvenida, lo que hacemos es asegurarnos de que el paciente pues tenga un lugar donde contar su historia y escuchar otras historias para ganar redes de apoyo emocional, ¿no? En todo este viaje.
Bueno, pondremos el enlace aquí en la descripción de este vídeo para cualquiera que lo necesite, que se sienta atraído, pueda acceder a la plataforma. Te quería dar pues la enhorabuena y transmitirte toda mi admiración de que hayas dedicado y sigas dedicando parte de tu tiempo a objetivos tan bonitos como este. Y también pondremos el enlace, como no, a Revoluciona el Algoritmo y a todos los libros que tienes publicados. Empezaste a publicar desde muy joven, me parece que a los 26 años ya había publicado tu primer libro. Pondremos Sí, el enlace de toda tu obra para aquellos que quieran acercarse a lo escribí conocerte. con 23, 24, Ya ¿eh? ves, ya ves, Pero ya al ves. final el editor lo aceptó, que era Kairos, que es el de Filosofía Rebelde, Exacto. pero me dijo, los de este año ya los tengo llenos, saldrá el tal. Y al final pues ya había cumplido pero lo escribí muy joven y también quiero decirlo, Dani, porque si hay alguien joven ahí con ideas, con que no hay que escribir ni generar historias a los 40, ni a los 50, ni leches. Entonces, que si alguien lo siente y siente esa llamada de comunicar, de transmitir, de generar historias a la edad que sea, que lo haga y que le animo, porque al final nunca sabes dónde te va a llevar, ¿no? Yo, de hecho, fue gracias a escribir estos libros que mi vida cambió y que tomó una trayectoria que de otra manera no hubiera hecho, ¿no? Y fue por escribir, ¿no? Por ordenar mis ideas, por transmitirlas y por eso animo a cualquier persona, tenga la edad que tenga, género que tenga, me da igual dónde esté, cuál sea su situación, que escriba porque escribir, y esto es otra cosa que me llevo de la era de la IA, Dani, es verdad que los algoritmos pueden escribir, pero es que nosotros, los humanos, cuando escribimos, ganamos algo. Y es que aprendemos cosas nuevas, generamos nuevas conexiones neuronales que de otra manera no generaríamos. Por tanto, el hecho de escribir, de contar una historia, se retroalimenta en sí mismo, nos hace leer nuevas cosas, nos hace conectar nuevas ideas en general y en definitiva nos hace mejores personas. Por tanto, también quiero animar a todo el mundo a generar historias de todo tipo en esta era, todavía más de los algoritmos, porque nunca sabes dónde te llevarán, ¿no? Estas historias Mira, ya me han llevado a grandes lugares. a mí este mensaje me parece precioso porque estoy totalmente de acuerdo contigo, igual que lo estoy de que la presencia de los libros, de la lectura desde una edad temprana, también es algo muy importante para el desarrollo de una persona. De hecho, tú también has publicado un libro que es los 50 libros que hay que leer antes de morirse, ¿no? Entonces, Sí, que la lectura esté presente a lo largo de toda tu vida, yo creo que también está muy relacionado con ese pensamiento crítico que sí. automáticamente se te va a generar al leer todo tipo, ¿no? de libros. De hecho, y con esto acabo, Sí, Dani. sí, acabamos ya, nos estamos extendiendo, pero es que podríamos estar hablando 2 horas más. Mira, déjame confesar algo y nunca se lo había explicado Claro. a nadie fuera de mi círculo íntimo, pero hubo cuando estaba muy enfermo, me hicieron un TAC de control para ver cómo iban mis tumores y se vio, ese TAC parecía que estaban aumentando. Entonces el hematólogo me dijo no, que el tratamiento no funcionaba y que no había otro tratamiento. Madre mía. Entonces, 2 días estuve pensando que me quedaban meses de vida, ¿no? Y esos días, paradójicamente, pasé tiempo con mi familia, pasé tiempo con mis amigos, trabajé un poquito, como de tratar de ordenar las cosas, y también leí, por el placer de leer, ¿no? Y, y luego, fíjate cómo es la vida, ¿eh? Me llamaron pidiéndome disculpas que habían hecho una interpretación errónea de los temas y que después de unas segundas consultas habían visto que no estaba creciendo, que estaba controlado. Madre. Sí, sí, la llamada más... No, no, yo ya estaba hablando con gente en Houston, ¿eh? En Houston hay uno de los centros de investigación de cáncer más... Todos los ahorros que tenías del rollo, bueno, no voy a gastar. Porque digo, total, si te mueres da igual los ahorros. Claro. O sea, no te los va... Bueno, ¿qué se los quedará? O Sí, sea, pero bueno, que es un error que, a ver, hay errores y errores, ¿no? sí, este fue, pero bueno, mira, me sirvió, gracias a Dios es una anécdota. Sí, no, y como experiencia vital, quizá, bueno, es desagradable, pero a lo mejor sí que es cierto que te cambia, ¿no? La manera de entender las Sí. cosas, una noticia como esta. Sí, y que al final lo que haces, fíjate, ¿no? Estás con la gente que quieres, un poquito de trabajo, un poquito de lectura por aquí, por el mero hecho. Entonces, te quiero decir, te reafirmo en eso, ¿no? Que decías de que realmente el leer desde una edad temprana o a cualquier edad es una de las grandes fuentes de placer que tiene un humano, porque una de las grandes fuentes de placer es de placer verdadero, no efímero, es y mucho más sólido es el aprender y el crecer.
y la lectura es lo que te da. Así que totalmente, súper Maravilloso. No creo que haya mejor manera de cerrar esta conversación. Muchísimas gracias por tu tiempo. A todos los que nos están viendo, revoluciona el algoritmo. Dejadle el enlace aquí. Estoy convencido de que a muchos de vosotros os va a cambiar totalmente los prejuicios que tenéis sobre inteligencia artificial. Yo llevo tiempo totalmente enganchado a la inteligencia artificial. La utilizo prácticamente todos los días y soy del que piensa de que el que no lo haga pues está perdiéndose pues, el gran cambio que la humanidad está viviendo en la generación que nos ha tocado vivir, ¿no? Víctor, ha sido un auténtico placer conocerte, hablar contigo y te doy las gracias tanto por tu tiempo como por la amabilidad que has tenido con No, nosotros. igualmente, un placer y encantado. Muchísimas gracias, Dani. Muchísimas gracias a ti. Fly so high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through.